Hola a todos, bienvenidos a la segunda semana de la aventura integral. Hemos visto que de todos los diversos elementos y dimensiones que existen en el universo, hay 5 de ellos que destacan especialmente por ser particularmente importantes respecto a cómo interpretamos y nos entendemos a nosotros mismos y también a nuestro mundo. Los llamamos cuadrantes, niveles, líneas, estados y tipos. Estos no son tan aburridos como quizás pueden parecer. De hecho, son muy interesantes. Estos elementos se resumen como o con, que significa unicuadrante, omninivel, es decir, todos los cuadrantes, todos los niveles, todos los estados, todos los tipos, los 5 elementos principales. Por supuesto, el punto central de un enfoque verdaderamente integral es que puedes agregar cualquier otro elemento que desees. Y la propia integral contiene además cientos de otros elementos. Probablemente te darás cuenta de que todos encajan dentro de estos 5 elementos principales. Y uno de los problemas más importantes es que con la excepción de los tipos, la mayoría de estos 5 elementos, aun siendo tan absolutamente cruciales como son, simplemente no son muy conocidos en nuestra cultura en general. Incluso la mayoría de los profesores universitarios no tiene realmente una idea muy clara acerca de las principales etapas o niveles de desarrollo por los que pasan los seres humanos. Y casi ninguno de ellos sabe nada realmente sobre los estados principales, como la iluminación o el despertar. Sin embargo, estas son realidades que cambian profundamente la vida de cualquiera que las experimente. Bien, una vez que empieces a aprender más cosas acerca de estos elementos principales, en el enfoque integral o con, comenzarás a conocer cada vez mejor todo este tipo de realidades. Empezarás a notar que de hecho lo impregnan casi todo en nosotros mismos y en nuestro mundo. Todo en el universo tiene algo que se conoce con el nombre de dirección cósmica. Y en este caso, cósmica se escribe con K mayúscula. Cosmos, escrito con una K, es un poco diferente de la forma en la que se escribe normalmente, que es con una C. El cosmos con una C significa básicamente el mundo material total. Significa el universo físico. Sin embargo, cuando está deletreado con una K, significa todas las dimensiones que hay dentro de un universo, no solo la materia, sino materia, cuerpo, línea, alma, espíritu y el modelo o con las incluye todas. Y todos estos son vistos desde niveles diferentes, en líneas diferentes, con estados diferentes. Es decir, un cosmos verdaderamente completo. Y entonces, si realmente queremos comprender en su totalidad este mundo nuestro, lo que debemos hacer es analizar la dirección cósmica completa a través de la lente del modelo o con, o de lo contrario, definitivamente estaremos dejando de lado algunas cosas que son muy importantes. Pero si incluimos los 5 elementos, obtendremos un entramado o matriz muy completa. Y la afirmación es que todo aquello de lo que somos conscientes en este universo va a encajar dentro de ese entramado. Cada olón que se encuentra en el universo conocido existe dentro de algún cuadrante. Que existe en una perspectiva de primera persona o en una perspectiva de segunda persona o en una perspectiva de tercera persona. Así que, cuando eres consciente de ese olón, te encuentras en algún nivel de desarrollo, en alguna línea de desarrollo. Y esos niveles y líneas van a regir cómo interpretas y cómo experimentas realmente ese olón. Por lo tanto, también te encuentras en algún estado u otro, cuando eres consciente de ello. Y las cosas son muy diferentes si estás, por ejemplo, en un estado de vigilia, comparado con cuando no lo estás. Si juntas todos esos elementos, obtienes una dirección cósmica. Cada vez que tomas en cuenta hasta lo más pequeño, tienes una dirección cósmica muy específica. A medida que avancemos en estas cuestiones, creo que quedará muy claro para ustedes cómo esos 5 elementos o con están influyendo en su forma de pensar, en su forma de sentir y también en su forma de percibir. Y lo que es más, cualquier cosa de la que tengas conciencia, cualquier cosa que sepas o que estés sintiendo, también tiene, por lo tanto, su propia dirección cósmica. Así que se trata siempre de una dirección cósmica que está interactuando con otra dirección cósmica. Los 5 elementos básicos del modelo Ocon son muy importantes para nuestro mundo, así como también para ayudarnos a poder comprender nuestro mundo.
Y sin embargo, muchos de ellos son a menudo totalmente desconocidos, ignorados o negados. Y por lo tanto decimos que incluirlos a todos es algo que se conoce como expresión. Con el fin de poder expresarte verdadera y completamente en tu mundo, en tus relaciones, en tu trabajo, en tu juego. Si realmente quieres de verdad expresarte en tu vida, lo que deberías hacer es tener en cuenta todas estas dimensiones. Comienza con los cuadrantes. Sobre todo, decimos que expresarse significa expresarte en todas estas dimensiones absolutamente cruciales, en estos cuadrantes, como lo bueno, lo verdadero y también lo bello. Pero no dejes que expresarte se limite tan solo a esa parte de tu dirección cósmica. Sigue expresándote. Sigue incluyendo cada vez más y más de estos elementos integrales a través de toda tu dirección cósmica y observa cómo tu vida se vuelve poco a poco más y más espaciosa y cómo en el mundo te sentirás cada vez más como en casa. A medida que comiences realmente a hacer espacio para todo, te sentirás como si estuvieras volviendo, por fin y verdaderamente, a casa. Y eso es, en realidad, de lo que trata este curso. Bien, hablando de que en el mundo se sientan como en casa y de que tengan una visión verdaderamente integral de este. Permítanme dar tan solo un ejemplo para entender este punto. Y tal vez pueda parecer un tanto excéntrico. Así que ténganme paciencia y a ver qué opinan. Pues bien, es posible que no se den cuenta de esto a menos que hayan estado practicando en el camino del despertar por un tiempo. Y nosotros mismos vamos a explorar ese proceso de despertar un poco más adelante. Pero las grandes tradiciones de sabiduría, y con estas no estoy haciendo referencia a las principales tradiciones religiosas en su forma mítica literal, como por ejemplo afirmar que Moisés realmente separó el Mar Rojo en dos, o que Mahoma realmente voló hasta la luna montado en su caballo y la cortó por la mitad con su espada, o que Lao Tzu de verdad tenía 900 años de edad cuando nació, sino más bien me estoy refiriendo al núcleo interno y a menudo esotérico de esas tradiciones, que en realidad no eran otra cosa que psicotecnologías de transformación de la conciencia. Eso es lo que realmente estamos practicando, formas sofisticadas de meditación, o de contemplación, o de yoga, o de meditación a través de la oración. Y nuestro objetivo es, sobre todo, centrarnos en esos estados de conciencia de unidad última, o estados de conciencia absoluta, conocidos a lo largo y ancho de todo el mundo con el nombre de iluminación, despertar, moksha, metamorfosis, satori o la gran liberación. Volveremos a hablar de ellos un poco más adelante, porque estos son algunos de los estados más importantes en la dirección cósmica de cualquier persona, como creo que van a comprender. Y repasaremos algunos ejercicios específicos que les permitirán experimentar directamente esos estados y descubrirlo por ustedes mismos. Pero una de las primeras cosas que aprenderemos cuando estudiemos cualquiera de estos grandes sistemas espirituales es que el estado de iluminación es en sí mismo una verdadera experiencia de despertar, algo que en el Zen se conoce con el nombre de Satori. Veremos que en esos estados vas a sentir realmente que eres uno directamente con el universo. De hecho, a esto se le ha dado el nombre de una conciencia de unidad última, o una singularidad divina, una conciencia absoluta. Estoy seguro de que algunos o muchos de ustedes se están preguntando si este tipo de experiencias de iluminación o de Satori son reales. O si estoy hablando en serio de ellas. No puede ser, ¿verdad? En realidad me lo tomo bastante en serio. Esta conciencia última es en efecto muy real. Y nuevamente, repasaremos las formas en las que pueden experimentar esto directamente y verlo por ustedes mismos. No obstante, incluso el hecho de hablar de estos estados puede ser muy paradójico, porque afirman separarse directamente hacia una realidad última. Una vez más, se dan muchos nombres diferentes para referirse a esto, pero esencialmente, lo que se quiere decir es un fundamento del ser. Y sea como lo conciban o lo perciban, definitivamente, no es nada así como una típica figura antropomórfica de Dios. Y por supuesto, desde luego que no es algo así como un anciano con barba gris, sentado en un trono en el cielo y observando todo lo que hacen. Es más bien simplemente la condición de todas las condiciones, la naturaleza de todas las naturalezas.
Es la talidad o también es el talante de todo aquello que surge. Y tú eres, directa e inmediatamente, uno con ello. O como se suele decir habitualmente, tú y el fundamento ulterior no son dos. Una metáfora común es la de separar el océano y sus olas. Las olas son producidas por el océano, pero el océano y sus olas, en última instancia, no son dos. Hay algo que ambos comparten. Hay una talidad común o talante que los une al uno con el otro. Y eso es la humedad. Una ola puede ser más grande que la otra, sin embargo, no es más húmeda que la otra ola. Todas las olas están igual de mojadas. Si descubres que hay humedad en la ola en la que te encuentras, también la has descubierto en todas partes. Te has despertado, ahora ya estás despierto. Has conseguido llegar a la iluminación sobre la humedad siempre presente del océano y sobre todo lo que hay dentro de él. Has descubierto la talidad, es decir, el talante, la simple esidad que forma parte de toda realidad. Y eso significa que tu propia conciencia inmediata, aquí mismo y ahora mismo, es en sí misma directamente una con este fundamento del ser último y está totalmente saturada de él. No tienes que buscar esta humedad, ni tampoco tienes que practicar para mojarte, ni tienes que saltar de una ola a otra. En cualquier lugar en el que estés, estás mojado. Pero como dice un refrán popular, un pez no sabe que está mojado, porque está constantemente en esa humedad. Así que nunca experimenta nada que no sea eso. Para darse cuenta de que realmente está mojado, el pez debe tener un verdadero despertar con respecto a eso. Tiene que llegar a ser realmente un iluminado acerca de su condición siempre presente. Ya va a ser para siempre la talidad o la humedad. El hecho de que está empapado con este fundamento del ser que todo lo abarca. Y el propio hecho de que es completamente inclusivo significa, entre otras muchas cosas, que no está confinado a ningún opuesto en particular. Realmente, no puedes decir que es lo bueno contra lo malo o lo infinito, contra lo finito o lo espiritual, contra lo material. Porque incluye todo eso. Todos están igualmente mojados. La mayoría de nuestras palabras y conceptos tienen significado solo en términos de su opuesto. Infinito contra finito, bien contra mal, placer contra dolor, inteligente contra estúpido, arriba contra abajo, izquierda contra derecha y así, sucesivamente. Pero la realidad en sí misma no tiene opuesto, porque abarca absolutamente todo eso. De hecho, podemos experimentarlo directamente. Simplemente no podemos expresarlo con palabras o símbolos muy bien. Es radicalmente incalificable. Este mundo obvio es dualista en sí mismo. De nuevo, casi todo lo que conocemos existe en pares de opuestos. Entonces, si algo existe, ese algo generalmente tendrá un opuesto. Así que se dice que la experiencia de despertar es en sí misma un despertar a un mundo libre, que no está siendo desgarrado por opuestos que se encuentran en conflicto. Los Upanishads dicen que la iluminación es, cito, ser liberado de los pares, es decir, los pares de opuestos. Los místicos cristianos denominan en latín a la realidad última, la coincidentia oppositorum. Esto significa la coincidencia de los opuestos, la unidad de los opuestos, la no dualidad de los opuestos. Otra forma de explicar esto es diciendo que todos los opuestos están incluidos en la realidad última, todos ellos están incluidos allí. Verdadero y falso, bueno y malo, amor y odio. Todos ellos están incluidos, plena y totalmente, en el propio fundamento del ser. Olas buenas, olas malas, olas altas, olas bajas, todas están igual de mojadas. El fundamento de nuestro ser también es realmente el fundamento de todo ser, son la misma cosa. Yo, Dios, hago que la luz caiga sobre buenos y malos por igual. Yo, Dios, hago todas estas cosas. Y cuando tenemos algo como esto, algo que provoca que se despierte nuestra experiencia de unidad, sentirás directamente esa singularidad total, profunda y totalmente inclusiva. Realmente te expresarás de verdad.
Desde el comienzo mismo del universo manifiesto, que aparentemente comenzó con un Big Bang, el universo ha estado evolucionando. Y aquello que ese proceso evolutivo contenía, ya desde sus comienzos, era un impulso creativo, busca aumentar la autoorganización. Para que haya más y más inclusión, para aumentar la complejidad, para aumentar la unidad y también la totalidad. Lo que Whitehead denominó como un avance creativo hacia la novedad. A menudo llamado simplemente orden a partir del caos. Y ya hemos visto el proceso gracias al cual esto sucede. Trascender e incluir. Cualquier nueva realidad emergente es, de hecho, un avance creativo hacia la novedad. Y a medida que esta realidad emerge en este mundo ya existente, es ciertamente nueva o novedosa. Va todavía más allá, es decir, que trasciende lo que ya estaba ahí. Sin embargo, esta no puede ser 100% novedosa o de lo contrario no encajaría con nada. Necesita tener una continuidad con lo que sea que ya existe. Y así, por lo tanto, lo incluye también. Por lo que no solo trasciende, sino que incluye. Así que, como hemos estado viendo, a lo largo de miles de millones de años, este proceso evolutivo es un proceso que se va desarrollando y, de hecho, tiene un impulso inherente a ir ganando más y más complejidad, más unidad, más totalidad y más conciencia. Y así, desde los quarks, hasta los átomos más holísticos, hasta las moléculas más holísticas, hasta las células aún más holísticas, hasta los organismos aún más holísticos y a través de todo el árbol de la vida. Cualquiera que sea la causa real de todo eso, la secuencia de unidad creciente es algo que no podemos negar. El universo no está desacelerando, sino que el universo se está acelerando. Cuando los seres humanos aparecieron por primera vez en el planeta Tierra, en sus formas más primitivas, hace alrededor de 1 millón de años, ya estaban contenidos en ellos una gran cantidad de todos los holones que habían surgido hasta ese momento. Sus cuerpos incluían y abarcaban en su totalidad no solo quarks y átomos y moléculas y células, sino también un tronco encefálico viperino, es decir, una serpiente. Un sistema límbico de mamífero, es decir, un caballo, y también una neocorteza de primate, es decir, un chimpancé. El olor humano había trascendido a todos ellos. Y por lo tanto, los había incluido a todos ellos. Y luego, cuando los seres humanos comenzaron su propia evolución, continuaron este proceso de trascender e incluir. Particularmente desde su propio interior, los humanos comenzaron a desarrollar valores, una visión del mundo y una moral que eran cada vez más inclusivos, abarcadores, completos. Y todo esto nos lleva a niveles o etapas u ondas. Es decir, la evolución anterior a los seres humanos, que ya desde el principio se había desarrollado en varios niveles o etapas que trascendían e incluían, y que contenían cada vez más unidad y totalidad. Sin embargo, algo que rara vez se comprende o de lo que rara vez nos percatamos en nuestra cultura es el hecho de que un ser humano, desde el momento mismo de su nacimiento en adelante, pasa por un proceso de crecimiento consistente en etapas o niveles de desarrollo interior, los cuales están bien estudiados y bien documentados. Y esto es realmente algo de suma importancia para poder entender tu propia vida. Y de muchas maneras, en cada momento en que estás vivo, tienes la capacidad de crear cosas nuevas y de crear cosas novedosas, y es importante que seas capaz de descubrir tus propias fuentes de creatividad. Por el contrario, en otros sentidos, también estás viajando por un largo camino, muchas de cuyas características ya han sido establecidas por aquellas personas que ya lo han recorrido previamente. Y tus actos creativos van a ocurrir dentro de esas estructuras, las cuales ya habían sido establecidas. Por lo tanto, es realmente importante ver y comprender estas estructuras, porque esa conciencia le dará a tu creatividad y a tu libertad todavía más espacio para que pueda moverse y para florecer. Seguramente, también estarán un poco sorprendidos, me imagino, al ver cuánto del mundo a su alrededor y también en ustedes mismos puede explicarse una vez que consigamos entender las estructuras dentro de las cuales tiene lugar. Te lo prometo, sin duda alguna te sorprenderás. Así que vamos a echarles un vistazo.